Y vamos a arrancar con el tema de educación. Se acerca fin de año, hay discusiones que van a comenzar a darse y otras que ya están en marcha. Estamos con los representantes de los dos gremios docentes en la provincia de Santa Fe, AMSAFE y el SADOC. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si quieren arrancamos por el tema de salarial, que será el más picante en los próximos meses y lo que más mostraremos nosotros en los medios. Y la pregunta arranca con esto. Gas, luz, agua, TGI, todos aumentos, en algunos casos en los servicios de más del 200%. La intención del Gobierno Nacional para 2018 es que las paritarias no superen el 20% y en algunos casos bastante menos. ¿Cuál es la percepción y qué es lo que se viene para Santa Fe en la discusión del salario docente? Mira, nosotros vamos a hacer como todos los años un planteo que surja de los estudios técnicos que vamos a tener nosotros. Para nosotros la inflación no se va a planchar por debajo del 20 seguramente. Aparte tenemos que rediscutir algunas otras condiciones que han quedado de este año y demás. Entonces creo que va a ser una discusión compleja, muy compleja. Y que vamos a tener que asumirla con responsabilidad tanto de parte del Estado como de parte de los gremios, pero esencialmente de parte del Estado, que es quien tiene que garantizar que esto se motorice. No te olvides que estamos discutiendo la pauta salarial del sector público más grande de la provincia de Santa Fe, ¿no? Entonces, si vos planchás los salarios de la mayor cantidad de trabajadores, vas a congelar aún más el mercado interno, vas a congelar aún más el desarrollo. Y me parece que en eso hay que ser muy fuertes y muy firmes, digamos, en sostener el mismo criterio que se sostuvo durante este año. Y a su vez, plantear el mismo problema que planteamos al principio de año, que es que el Gobierno Nacional no se desentienda de todo este paquete de situaciones y colabore, digamos, con los recursos que corresponden para sostener el salario docente a través del incentivo docente, a través de los otros mecanismos de subsidio que hay a las provincias. Sí, y sobre todo con un nivel de presión sobre la paritaria docente, sobre la evolución y cómo finalice en función de varios temas. Digo, por un lado las discusiones fraternales, las discusiones de asamblea que damos intrasectorialmente, pero por otro lado también siendo la paritaria docente un referente en materia de negociación para todo el resto de la administración pública. Con un presupuesto que va a estar totalmente condicionado por la asignación de recursos extraordinarios a nivel nacional y también por un componente que empieza a aparecer en el salario docente, que es una suma adicional del Ministerio del Interior a nivel nacional, que maneja discrecionalmente, como es este ítem que está ya en los recibos de sueldo de los docentes desde este año, y que es de manejo discrecional por fuera del Fondo de Incentivo Docente, en función de que la paritaria nacional docente está desaparecida para este gobierno, ¿no? La no convocatoria paritaria nacional tiene estas consecuencias. Así que bueno, creemos que más allá de la expectativa inflacionaria del gobierno y lo que presupueste o lo que proyecte en el presupuesto 2018, estas metas no se van a cumplir. Este año 2017 va a terminar con un 50% por encima de lo proyectado oficialmente. Así que las referencias que establezca el Gobierno Nacional creo que no van a poder ser cumplidas y nosotros aspiramos a que se sobrepase largamente ese porcentaje. Vos mencionabas el tema de la ausencia de paritaria nacional, que en general acá en Santa Fe se esperaba un poco las definiciones nacionales para definir después los porcentajes de aumento, que han sido superiores en la mayoría de los casos. ¿Se convocará este año paritaria nacional? Bueno, seguimos reclamando, hay presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo también. Entendemos que el gobierno no puede seguir incumpliendo la ley. Ahora, en los hechos concretos está vulnerando todas las leyes que en materia educativa desde la asunción del gobierno. ¿Qué problemas trae o genera no discutir en paritaria nacional el salario docente? Y primero la gran desigualdad que te trae con todo el resto de los salarios de las provincias. O sea, Argentina es un país recontra heterogéneo, y en eso el efecto, digamos, que había generado la paritaria federal a través del salario mínimo federal cuando lo tomó fue que el docente de la provincia de Santa Fe no terminara cobrando el doble que el de la provincia de Jujuy, ¿no? Entonces en eso hay un montón va a generar un montón de disparidad. Pero puntualmente, digamos, de hecho congela el incentivo docente, que es la única asignación directa que da el Estado Nacional en la cuestión salarial al gobierno, a los docentes, ¿no?
Y el otro punto que me parece que es importante, se desfinancia toda la estructura que tenía que ver con formación docente, de servicio, planes, orquesta, bueno, todas las cosas que venían bajando. Entonces, en términos concretos, lo que se va desarmando es la estructura del sistema educativo. El Estado Nacional se desentiende de la educación, entonces parece que vamos a tener un montón de islitas pequeñitas en las cuales cada provincia hará lo que puede con el presupuesto que pueda. ¿Las provincias más perjudicadas son las que están en peor condición económica a la hora de hablar de salarios? Sí, por supuesto, son las que, son las que tienen menos riqueza. Más allá de los conflictos y las dificultades que hay. Son las que tienen menos riqueza genuina, digamos, son las que tienen menos capacidad productiva. Pero a su vez, las provincias que tienen más capacidad productiva, como la provincia de Santa Fe, se va a generar la situación de los 90, digamos. Antes lo llamaban pacto fiscal y ahora hablan de establecer consensos fiscales, que es exactamente lo mismo, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer la nación? Lo que hizo este año. O sea, si vos aumentás mucho el salario docente, bueno, tenés plata para pagar sueldos docentes, te voy a dejar mandar plata por este lado para otro tipo de cosas. La discusión que se está dando en estos días respecto de la coparticipación, el fondo de conurbano y demás, es una discusión central, es neurálgica para el federalismo de la República Argentina, porque si el Poder Central vuelve a cooptar todos los recursos y todas las posibilidades de financiamiento de las provincias, evidentemente va a influir de manera directa sobre las políticas salariales, porque, insisto, cuando una provincia se corra de la pauta salarial que establezca el gobierno central, va a empezar a desfinanciarlo por otro lado. Sí, sobre todo porque respecto a tu pregunta, vos planteabas qué provincias son las provincias que cobran un fondo compensador salarial, ¿no? Que se está desfinanciando, que se está quedando sin presupuesto genuino, todo asignado por ley, pero se lo está asfixiando ese fondo. ¿Y qué hace el gobierno nacional? Bueno, auxilia a determinadas provincias que les interesa. ¿Por qué? Por el color político. Caso Buenos Aires, caso Córdoba, Jujuy y Mendoza, y el resto de las provincias del noreste o del noroeste, que no pueden financiar su sistema, no solamente el sistema educativo público, sino la administración central de cada provincia, las deja con poco oxígeno y les va dando financiamiento a partir de situaciones de negociación en materia de votos en el diputado, votos en senadores. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con Jujuy? ¿Qué es lo que ocurre con Mendoza, Córdoba? Bueno, la asignación de los 20.000... Santa Cruz casi, perdió el año. Sí, seguro. Perdió el año, no sé. Pero va a pasar en otras provincias, ¿eh? O sea, no va a ser solamente el caso de Santa Cruz, porque Santa Cruz se da la particularidad de que de alguna forma está en el centro de la luminaria porque es la provincia de origen de los últimos 2 presidentes de la nación previos a Macri, pero va a pasar en muchísimas provincias eso que está pasando en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el gobierno nacional habla de responsabilidad fiscal, lo que está hablando es de cómo transferirle a las provincias las políticas de ajuste. Entonces, recordar, cuando acá se discutió el tema del aumento de los subsidios al transporte en la ciudad de Rosario, inmediatamente por cuerda separada, lo primero que dijo el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, fue que Rosario tenía muchos empleados municipales y pidió un ajuste en la planta de trabajadores municipales. Esa es la lógica, ese mismo ejemplo es la lógica que van a querer aplicar en todas las gestiones provinciales. O sea, lo que ellos llaman responsabilidad fiscal es, yo te doy o vos hacés, pero por otro lado, si no lo hacés, te lo saco. Entonces, o hacés lo que te digo o no te doy nada. Sí, de hecho, en la última reunión con los gobernadores, que pasó un cuarto intermedio hasta esta semana, uno de los planteos fue no aumentar la planta de trabajadores de cada provincia. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que empezar a discutir algo que se había naturalizado, que era los concursos de ingreso todos los años. Eso está en discusión hoy. Bueno, porque hay un crecimiento vegetativo básico y previsible de lo que es los chicos. Y la obligatoriedad de la educación también, o sea, vos tenés sala de 4 obligatoria. Pero el horizonte de esto es Brasil. La reforma brasileña ya no está anticipando qué es lo que va a hacer Macri o el gobierno nacional en este tema. En Brasil se congeló, en todo Brasil se congeló la planta de trabajadores, no se puede dar ingreso a ningún trabajador por varias décadas. Es la reforma que se aprobó en Brasil y es lo que se intenta acá en Argentina. Ahora, ¿cómo se entiende entonces el amplio triunfo que tuvo Cambiemos en las últimas elecciones? Cuando hay tantas quejas de los gremios, sin embargo, tuvieron un fuerte respaldo de la ciudadanía. Me parece que hay que leerlo de 2 lugares. Me parece que hay un sector importante de la población que priorizó algunos aspectos institucionales que tienen que ver con la gestión de Cambiemos, no la gestión de campaña, sino la gestión publicitaria de Cambiemos en el hecho de corrupción, perseguir la corrupción, achicar el Estado, que evitar determinados privilegios.
Y de hecho lograron que una buena parte de la población crea que efectivamente durante un tiempo largo se ha vivido una fiesta y que la fiesta hay que pagarla y que los subsidios eran fiestas y demás. Ahora después tenés otra gran parte de la población que se conforma con otras minorías, o sea, hay una minoría que ganó, que es la minoría de Cambiemos, que es la representación del voto popular mayoritario, pero después tenés otro montón de minorías que piensan totalmente lo contrario, digamos. Evidentemente hay quienes creemos que no se puede seguir con esta locura de las importaciones indiscriminadas que destruyen el mercado interno y que nos llevan a la peor serie histórica de la balanza comercial. O sea, hace 8 meses que estamos en rojo, o sea, hace 8 meses que importamos más de lo que exportamos. Y eso es destructivo para todo el mercado interno. Entonces, esa gran cantidad de minorías que piensan distinto, algunas se identificarán con el Partido Justicialista, otros con Unidad Ciudadana, otros con el Partido Socialista, otros con el Frente Renovador, con el Frente de Izquierda. Todo eso es el 60 y pico % de la población. O sea que me parece que no hay un cheque en blanco para el gobierno para avanzar en reformas estructurales que de alguna manera impliquen el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, como pretenden hacer con la reforma fiscal. Y por ahí y también es cierto, digamos, ¿no? Son 2 años de gobierno, hay gente que todavía apuesta a que se puedan cumplir algunos de los pronósticos de gobierno que el gobierno nacional ha planteado, que los 2 primeros años no cumplió ninguno, pero bueno, imagino que habrá gente que tiene esperanzas de que eso suceda, pero todo indica y todo lleva a pensar de que los únicos compromisos que el gobierno nacional va a cumplir son los que tomó con los grandes poderes concentrados que representan no a su electorado, sino a los grupos de interés que lo respaldan, ¿no? O sea, el hecho central y puntual. Digo, a mí me parece totalmente desatinado poner de ministro de Agroindustria al presidente de la sociedad rural. Parece un hecho que simbólicamente desde lo político, pero también desde lo conceptual representa priorizar un modelo de país que va a gestionar los grandes pools de siembra en detrimento de los pequeños y medianos productores y va a priorizar la bicicleta financiera con el ingreso de divisas por sobre la producción nacional. Sí, ahí tenía el dato de que desde 1940 el representante del ministerio vinculado a lo agrícola, bueno, en este caso agroindustria, no lo ponía la sociedad rural. O sea que es un retroceso en la historia importante. Pero más allá de eso, digo, yo me quedaba con esto de que creo que a pesar de la fenomenal puesta en escena y el marketing detrás de Cambiemos, que eso sin duda es un elemento para tener en cuenta y que nos hacen creer que hoy el gobierno ha ganado abrumadoramente las últimas elecciones, no es así. Creo que hay dos polos con minorías intensas y que los sectores medios en este momento están tomando la opción electoral de Cambiemos. Cuando se puede pensar que son los principales perjudicados de las políticas de Cambiemos. Me parece que... Un contrasentido, ¿no? Sí, yo creo que si las últimas encuestas hablan de que más del 60% reconoce que de la población está peor que hace 2 años, que las políticas que se están aplicando son en contra de sus propios intereses económicos, que van a ser perjudicados por la reforma previsional, por la reforma impositiva, que van a pagar más impuestos, pero a pesar de eso hay una expectativa de mejora a mediano plazo. Eso me parece que ya habría que analizarlo con más profundidad porque es complejo.